Seguimos analizando las posturas para la consulta y referéndum del domingo. ¿Por qué no? Mauro Andino, él es abogado constitucionalista, es analista político. ¿Por qué no? ¿Por qué no a las 4 preguntas? Milton, buenos días, gracias por la invitación. No a esta consulta popular, porque la pregunta madre, y es la que verdaderamente le interesa al presidente de la República, es la relacionada a la convocatoria a una constituyente. ¿Y por qué no precisamente a esa pregunta, que es la más importante? Porque el presidente Noboa está poniendo en gravísimo riesgo los derechos de los ecuatorianos. Derecho a la seguridad social, ha dicho él que el IES debe dejar de ser un prestador de salud para que esto pase a manos del Ministerio de Salud Pública y que los jubilados y los afiliados al IES se atiendan ahí. Un Ministerio de Salud Pública que recibió un recorte durante el gobierno del presidente Noboa en diciembre de 1.300 millones de dólares, porque se ponen en riesgo los derechos de los trabajadores, Milton. La ministra Ivonne Núñez dijo hace pocos días que van a insistir con la incorporación del contrato por horas, lo cual me parece hasta antidemocrático. Más del 65% de ecuatorianos ya le dijimos que no a esa figura. Incluso dejó en el aire, y con una serie de interrogantes, el pago de los décimos, y se piensa que probablemente quieran regresar a estas figuras de tercerización, de flexibilización laboral. La licencia por maternidad para las mujeres, la licencia por paternidad para los hombres, son derechos que están en riesgo. El derecho a la educación pública universitaria gratuita. Un vocero del gobierno dijo públicamente ante su colega Carlos Vera de que debería ser pagada, que la universidad pública no debería ser gratuita. Esos y otros derechos más están en grave riesgo, y porque además el presidente Noboa, Milton, ha sido incapaz de contarnos cuáles son los lineamientos básicos que debe contener una constitución, y eso es pedir que se vote un cheque en blanco, a ciegas, es decir, sin saber por qué se vota ni cuál es su proyecto de constitución. Ahora, el presidente también ha dicho que si gana la constituyente, van a las elecciones y los candidatos elegidos para ser asambleístas constituyentes tendrán que tener sus propuestas, y esto será un tema de que mayoría gana, de que se instala una línea que sea propuesta por los asambleístas. Ese es el gravísimo peligro, que el proponente, que es Daniel Noboa, no nos informa. Y uno de los fundamentos básicos de toda democracia representativa es el derecho de los ciudadanos al voto informado. ¿Y el voto informado qué significa? Que si es que hay elecciones, sea para elegir candidatos de elección popular o sea para elegir preguntas en una consulta popular, quien propone nos diga por qué propone, qué es lo que va a hacer en caso de ganar el sí, cuáles son los contenidos de esa constitución, para que el ciudadano libremente pueda decidir. Pero lo que hace el presidente Noboa es tomar una posición política bastante opaca, decirle al pueblo ecuatoriano, primero voten sí y luego les digo qué es lo que voy a incorporar en la Constitución. Eso es más o menos como ir al médico, Milton, permítame este ejemplo. Usted se hace atender con el médico y el médico sin radiografía, sin tomografía, le dice, ¿sabes qué? Te voy a operar. Usted no sabe ni de qué le va a operar, si le va a hacer un trasplante de un riñón, si le va a hacer el trasplante del corazón. Usted accede, le abre, luego le cierra al paciente y al final, después de todo eso, le dice qué le hizo, qué le sacó, qué le puso. No podemos ir a una carnicería constitucional a ciegas. ¿La Constitución de Montecristi es una constitución que usted cree que debe perdurar en el tiempo? Ha tenido 40 artículos que han sido reformados en estos 18, 17 años. No sé si son 40 artículos específicamente, le escuchaba al exministro de Gobierno José de la Gasca, recuerdo la reforma del año 2011, luego la del 2015, que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y se regresó a los textos originarios, luego las reformas durante el gobierno de Lenín Moreno y las últimas que hizo, por cierto, Daniel Noboa, que ya nos ofreció solucionar muchos problemas en materia de inseguridad en la consulta popular del año pasado y al final del día otra vez nos pide comparecer a las urnas. ¿Sabe cuánto costaría, Milton, llegar a una nueva constitución? Más de 220 millones de dólares, 3 procesos electorales, la del 16 de noviembre, luego elegir constituyentes, pagar el funcionamiento de la constituyente y finalmente un referéndum para aprobar o negar esa constitución. Y le agrego una cuarta elección que la gente se está olvidando: elegir alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. 4 elecciones. Usted me dice, ¿hay que perdurar en el tiempo con esta constitución? Yo creo que sí se necesitan reformas, Milton, a la parte orgánica. ¿Qué cambiaría usted mañana? Por ejemplo, el hiperpresidencialismo. Creo que tenemos un presidente de la República, independientemente de si se llama Daniel Noboa o como se llame, que concentra demasiadas atribuciones. Y ahí el peligro, porque en cambio sobre el hiperpresidencialismo Daniel Noboa no propone nada. Al contrario, quiere fortalecerlo. Recuerde lo que dijo, que sobre la Corte Constitucional quiere desaparecerla y que quiere hacer una sala constitucional en la Corte Nacional de Justicia. ¿Y ¿Eso no le parece coherente? En lo absoluto. Por el extremo poder que tiene la Corte Constitucional. Milton, los tribunales y cortes constitucionales existen. En países como Colombia, una Corte Constitucional que es de las más respetadas
de la región, pero también existe en países como Alemania, existe en España, existe en varios países europeos. Esto obedece a un control contramayoritario y a un control de constitucionalidad que hace la Corte para garantizar el ejercicio de los derechos. Y cierro con la idea. El presidente dice una sala constitucional de 3 jueces en la Corte Nacional de Justicia. Y yo pregunto, ¿elegidos por quién? Por el Consejo de la Judicatura del doctor Mario Godoy, amigo íntimo del presidente de la República, para que estén amenazados de que puedan ser destituidos. ¿Y cómo van a resolver, por ejemplo, esa sala de lo constitucional, acciones extraordinarias de protección que se presentan precisamente en contra de sentencias de última instancia o de autos definitivos? Es decir, van a ser jueces y parte esa sala de lo constitucional resolviendo acciones extraordinarias de protección presentadas en contra de los fallos de las sentencias de sus propios colegas jueces. Eso es una barbaridad. Ok, ya nos dijo por qué no a la pregunta de la constituyente. Vamos hacia poco más arriba en las preguntas. ¿Por qué no tener una asamblea más pequeña? ¿Usted cree, Milton, que si es que tiene un aula, usted es docente universitario con 50 alumnos vagos, y de los 50 usted dice, para mejorar la calidad de mis alumnos le voy a dejar en 20 nomás? No es un tema cuantitativo, pues si la vaguería o la irresponsabilidad, la incompetencia no pasa por un tema de números. Yo sé que esta es la pregunta... Me va a salir más barato pagar a menos vagos. A eso iba. Yo sé que esta es la pregunta más seductora, Milton, y probablemente tenga el respaldo de muchísima gente. No voy a negar aquello. Y es impopular mi comentario, pero a veces uno tiene que decir la verdad más allá de que las masas estén de acuerdo con eso. ¿Sabe que existen, Milton, 2 países en América Latina que son los países más estables de la región y que siempre nos han servido de modelo? Chile tiene 19 millones de habitantes, similar a nuestro país, y tiene 155 diputados y 43 senadores. Uruguay, probablemente la democracia más estable, tiene apenas 3.300.000 habitantes y tiene 99 diputados y 30 senadores. No es un tema cuantitativo. Aquí le doy 3 países más. Perú tiene 136 congresistas, es unicameral y tiene 34 millones de habitantes. Bolivia es bicameral, tiene 130 diputados, 36 senadores, 12 millones de habitantes, y Colombia, con 53 millones de habitantes, 268 congresistas. Usted me acaba de dar la razón. Usted me acaba de dar la razón. Bolivia, no, estoy poniendo un ejemplo. Bolivia, que tiene menos habitantes que Ecuador, 130 diputados. Y el caso peruano, que si bien tiene más habitantes, no creo que sea el mejor ejemplo con una serie de inestabilidad presidencial. Y allá viven prácticamente una dictadura parlamentaria. Viven en Perú, no allá por supuestamente actos inmorales por parte del presidente de la República. Esa es la causal de destitución. Votan presidentes cada vez que les da la gana. Pero algo de fondo, Milton, y aquí hago algunas propuestas. Si el presidente Noboa quiere mejorar la calidad de la representación política, ¿por qué no reforma el Código de la Democracia? Y no se necesita para eso una constituyente. Sancionar el transfugismo político, los camisetazos. ADN es una recicladora, Milton, perdón que sea así de crudo, que ha reclutado una serie de camiseteros, desde la Revolución Ciudadana hasta Pachacútiga, hasta el Partido Social Cristiano. Sancionar el transfugismo político con la pérdida del escaño, a menos que hayan hecho uso del derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué no promovemos también verdaderos procesos de democracia interna? Eliminar este tema de las convenciones de alzando la credencial. Democracia interna abierta, que todos los afiliados y militantes de esos partidos puedan elegir con papeleta en mano. O sea, debería haber las primarias de verdad. De verdad. ¿Y ahí estamos atados a la pregunta de los financiamientos de los partidos políticos? Vamos a esa si usted quiere. Claro, entonces, primarias de verdad. Primarias de verdad. No es un tema de plata, es un tema de representación. Exactamente. Y pongo otra propuesta para mejorar la representación de los asambleístas. No título de tercer nivel, porque eso prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana. Solo la Constitución de Pinochet establecía eso. Además, la mayoría sí tienen título de tercer nivel. No va por ahí. Pero ¿sabe qué se debe hacer? Formar políticamente cuadros. Yo propongo 200 horas mínimo de formación en cada partido político, que aprueben un curso de ciencia política, de derecho constitucional, de derecho parlamentario y de economía política, pero que ese curso no lo maneje únicamente el partido o movimiento político, sino que sea coordinado con universidades públicas y privadas del país para que certifiquen el curso, y con el Instituto de la Democracia, que es el organismo adscrito al Consejo Nacional Electoral. Precandidato o aspirante que no pase ese curso, simple y sencillamente no puede ser candidato. Tengo 30 segundos para la primera pregunta, que es bases militares, que parecería en la práctica, no hay como decir encuestas, es la más apretada. ¿Por qué no a la ayuda militar internacional? Yo no me opongo per se a la cooperación internacional, Milton. Toda cooperación es bienvenida. El problema es que aquí se tiende a idealizar que solo con los norteamericanos podemos coordinar. Y eso me parece que nos incorpora en un juego peligrosísimo a nivel de la geopolítica, a nivel internacional. El mundo ya no es unipolar. Bueno, dijo el gobierno que están hablando con Brasil para unas bases
en la Amazonía. ¿Y qué tal si el día de mañana quiere venir China con otro gobierno de otra corriente Sí, claro, ideológica? o Corea del Norte también. O Corea del Norte, imagínese usted, o Rusia, o Irán. Dirán lo mismo quienes hoy están a favor. No tenemos que tomar partido por ninguna de las superpotencias, porque ese no es nuestro papel en la geopolítica a nivel internacional, pero sí recibir cooperación de cualquiera de esos Pero países. solos no podemos, en eso estamos de acuerdo. Claro, pero por supuesto, pero no una base militar extranjera, norteamericana específicamente. No dice norteamericana en la pregunta. Pero Dice eso es base lo que de- buscan. Perdóneme, Milton, si es que usted les pregunta que quisieran una base militar china, se les va a erizar la piel. Pero vamos más allá. Hay 3 acuerdos militares firmados con Estados Unidos, 2 con Guillermo Lasso, 1 con Daniel Noboa. Y los 3 son acuerdos militares de cooperación terrestre, aéreo y marítimo. ¿Por qué no se usa eso? Y vamos más allá. La base militar norteamericana, cuando estuvo en el Ecuador, provocó, entre otras cosas, el cometimiento de 118 delitos cometidos por militares norteamericanos. Hubo impunidad de más de 300 militares norteamericanos y en el año 2002, 18 pescadores fueron desaparecidos y hasta el día de hoy no se encuentran sus cuerpos. Terminamos. Oiga, doctor, si gana el sí, ¿usted va a ser candidato? ¿Lo ha pensado? No lo he pensado todavía, tengo mucha confianza de que el no va a ganar, al menos en esta pregunta de la constituyente y de las bases militares extranjeras, por lo que implica los riesgos que existen, y luego de eso veremos. Lo que sí le digo, Milton, yo siempre he estado del lado de la defensa de los derechos de las grandes mayorías y he estado al lado de la defensa de los derechos de los más débiles. Ese ha sido siempre mi papel. Mauro Andino, gracias, doctor Mauro Andino, abogado constitucionalista.